¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías? Hola, buenos días. Muy buenos Todo el días. lote ahí al pie del cañón. Al pie del cañón, al pie del cañón. Lo hubiéramos querido tener acá, pero bueno, entendemos que hay situaciones complejas. Me La gusta- próxima voy para allá. me gustaría, senador Alamán, que analizara las primeras señales y nos esbozara cuáles son las primeras señales que hay que seguir dando y las obligaciones, las urgencias de hoy, mañana y pasado. A ver, yo creo, Matías, en primer lugar, que el día de ayer fue extraordinariamente elocuente en términos de las diferencias de lo que podríamos llamar Piñera 1 y Piñera 2. En primer lugar, en el Piñera 1 hay una diferencia política, es decir, que lo más significativo del día de ayer haya sido la convocatoria a acuerdos nacionales. En el fondo es una demostración de que los aspectos propiamente políticos de la gestión de gobierno van a tener en esta oportunidad una prioridad que no tuvieron en el pasado. Y en segundo lugar, yo considero que es extraordinariamente emblemática la visita que hizo el presidente al centro, no es así, del Sename. Porque en el fondo también hay una señal ahí económica, que es decir, mire, el crecimiento económico a secas, el puro aumento del PIB, no es en este gobierno o en este segundo gobierno la prioridad. Por supuesto, es una base necesaria, el país tiene que recuperar su empleo, tiene que volver a crecer, pero aquí le vamos a dar un componente social al crecimiento que hasta ahora no ha tenido. Y eso, yo creo que esos dos cambios, no sé qué piensa Consuelo y qué piensa Nicolás, pero yo tengo la impresión de que esos dos cambios marcan una diferencia Senador muy Alamán, grande entre Piñera 2 y Piñera 1. Senador Alamán, ¿puedo detenerme un segundito en esa señal de primera hora que es muy potente el presidente Piñera de ir, no va a un hogar del Sename, va a un hogar colaborador del Sename? Me gustaría ver si eso significa algo para usted, porque esto es una institución, una fundación sin fines de lucro, muy respetable, que hace muy bien su trabajo, pero que está en la periferia, que colabora, que recibe fondos estatales para administrar y cuidar a niños, en fin. Matías, la señal es clarísima. La señal, porque no fue un hogar del Sename, eso donde están las cucarachas a la orden del día, sino que fue uno bien administrado. ¿Esa es la señal que se quiere dar a uno privado, a uno que se va a administrar? No. Yo creo que así como fue a ese, podría haber ido uno propiamente estatal, que son como dices tú, los que tienen mayor deterioro y los que hay que prestarles quizás mayor atención junto con los otros. Yo creo que la señal es doble. La señal es: la infancia nos importa, el Sename nos importa, pero aquí no solamente va a haber un aporte por parte del Estado, sino que necesitamos una sociedad civil particularmente activa para resolver los problemas públicos. Y eso uno lo podría también, ya que estamos hablando de estos contrastes, eso también marca un contraste muy fuerte con el gobierno de la presidenta Bachelet. El gobierno de la presidenta Bachelet privilegió absolutamente la acción del Estado respecto de las colaboraciones público-privadas que son tan importantes para resolver estos problemas sociales. Entonces yo veo una doble señal, la señal de la infancia y en segundo lugar una señal diciendo, mire, aquí el problema que tenemos es de tal envergadura que necesitamos acción del Estado, pero también necesitamos acción de la sociedad civil. Respecto del énfasis político y también del aprendizaje, el mismo Sebastián Piñera, a través de Twitter, si no me equivoco, también dijo, he aprendido, ha pasado tiempo, la idea de que la gente evoluciona, de que las personas son distintas y que no se llega a repetir lo que ya se hizo. Y me parece interesante lo que tú destacas, Andrés, de esta invitación a los acuerdos, pero igual en el discurso también Piñera menciona la retroexcavadora, entonces como que dice, vamos a hacer todo en un trabajo de unidad, por los grandes acuerdos, los temas que a todos nos importan, no como la retroexcavadora. Entonces, igual picanea a la oposición. Es que, Consuelo, yo creo que eso era absolutamente necesario, ¿no es así? Porque eso no es una... A ver, las mayores críticas hacia la retroexcavadora han provenido de la propia ex nueva mayoría. Por lo tanto, cuando se hace una referencia a la retroexcavadora, en el fondo yo creo que lo que el presidente quiso hacer fue marcar este contraste que estamos hablando. Hace 4 años atrás, este concepto de, a ver, digamos las cosas como son, devolver a un país que busca acuerdos como una de las tareas fundamentales de la política había desaparecido.
O sea, lo que hizo Jaime Quintana no fue sino refrescar en una frase muy gráfica y que quedó grabada a fuego, como de repente quedan esas frases en política, algo que lo venían diciendo todos los dirigentes de la oposición. Pues si todos los dirigentes de la oposición hace 4 años atrás lo que decían era que la política de los acuerdos que Chile había tenido durante los últimos 30 años finalmente había sido un fracaso. No, sí entiendo, solo que me llama la atención que al subrayarlo nuevamente, el presidente no es tan como unitario, digamos. No, yo creo que al final lo que hace es marcar un contraste, y creo que marcar el contraste en relación a lo que es la invitación a estos 5 acuerdos, ¿no es así? Yo no podría haber dicho faltó uno, ¿no? Porque también se va a requerir un acuerdo en materia previsional, pero están hablando de infancia, de salud, de seguridad, de superación de la pobreza, de paz en la Araucanía. Ahora, también hay que pensar lo siguiente, en estos, ¿cómo se van a buscar estos acuerdos ahora? Yo creo que ahí van a haber distintas alternativas. En muchas cosas no se parte de cero. Por ejemplo, en la Araucanía hay un documento extraordinariamente importante, que fue el que lideró Monseñor Vargas, que de alguna manera es una suerte de acuerdo, ¿cómo decirlo?, social, político, transversal, que es una muy buena base para aquello que hay que hacer en la Araucanía. En materia de infancia han habido también distintas posiciones y distintos proyectos que permiten o que podrían reformularse. En materia de seguridad ciudadana quizás vamos a tener una comisión que efectúe un trabajo de ordenamiento de esos temas. Ahora viene la parte propiamente de la implementación, pero de que es un gobierno que en relación al anterior le da mucho más énfasis a los aspectos políticos y que tiene una visión mucho más integral del desarrollo, yo creo que fue el gran mensaje del día de ayer. Senador, en términos políticos, vi por ahí alguna página web o algo que decía que la constitución de las mesas del Senado y de la Cámara habían sido la primera derrota política del gobierno y la primera victoria del socialismo o de la oposición. No, yo no, Nicolás, yo no lo veo así. O sea, yo francamente... No, pero la cosa es que se genera un tono, a eso es a lo que me refiero, digamos. Claro, a ver, yo no tuve nunca duda de lo que iba a pasar con las mesas, no es así, tanto de la Cámara o en el Senado. Son acuerdos que son administrativos, que por supuesto tienen una connotación política. Me parece que habría sido completamente prematuro, ni veo condiciones en la democracia cristiana para haber hecho una cosa distinta de la que hicieron. Por lo tanto, tengo la impresión de que, como quien dice, no hay ninguna novedad. Ahora, pero senador, pero hay un punto. El todos contra Piñera, que fue la consigna que finalmente se planteó en la primera vuelta, le fue mal en términos de que la ciudadanía opinó distinto. Pero el todos contra Piñera tiene una primera manifestación práctica en lo que ocurre en la elección de la mesa de la Cámara. Y no me refiero al resultado, senadora, porque el resultado yo estoy con usted que era inevitable, pero en la impronta que se le da en el trasfondo político que tiene aquello. Entonces, probablemente, está bien, buscar acuerdos es algo necesario, pero no sé si a la hora están los elementos, hay agua en la piscina, como a pensar en eso, si la primera acción política va en otra dirección. Insisto, no respecto al resultado, sino a cómo se gesta. Bueno, Nicolás, mire, eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Yo creo que aquí va a haber acelerador bastante a fondo para echar a andar estos acuerdos, y por lo tanto la percepción de lo que haga o lo que no haga la oposición lo vamos a tener más allá de cómo se resolvieron las mesas. Ahora, dos comentarios sobre eso. Efectivamente, el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras, porque, bueno, así funciona la democracia, ¿no? Pero tiene una sólida mayoría en el país. Yo creo que no hay que olvidar que finalmente el resultado de la segunda vuelta fue un resultado categórico que casi nadie se lo esperaba, ¿no? Fueron 10 puntos de diferencia. Por lo tanto, este es un gobierno que tiene un sólido respaldo ciudadano. Y en segundo lugar, y en esto les cuento yo mi experiencia personal, durante muchos años fui el jefe de la oposición. Cuando parten los gobiernos, y al inicio de los gobiernos, porque hacia el final ya todo el mundo entiende que tiene que haber una etapa más competitiva, ¿no es así? Que tiene que haber una etapa de disputa por el poder, y estoy pensando en los últimos años de los gobiernos. Pero al inicio, la gente es particularmente receptiva en términos de que gobierno y oposición sean capaces de contribuir a resolver los problemas, porque la gente lo que dice con toda razón es lo siguiente: bueno, aquí ganó una opción. Esa opción está invitando a la oposición que fue derrotada a trabajar juntos por problemas que requieren de concurso de unos y otros. Yo creo, Nicolás, que el costo
político de negarse o de ponerse en una actitud de trinchera o de ponerse en una actitud intransigente es altísimo. Más aún con el clima que hoy día existe en el país. A mí me impresionó mucho durante todo el gobierno anterior, que ya por ahí por septiembre, o sea, no sé, 4 o 5 meses después de que se había asumido, el gobierno pasó a ser más impopular que popular, y esa tendencia se mantuvo durante los 4 años. Pero por otra parte, lo que era también muy significativo era que cuando le preguntaban a la gente, mire, ¿usted cree que el país va por mal camino o por buen camino? Era mayoritariamente la opinión de que el país iba por mal camino. Entonces hoy día es lo contrario, hoy día la gente considera que el país va por buen camino. Entonces lo que estoy tratando de decir es que el costo de tener una oposición de trinchera sería, yo creo, realmente altísimo para la oposición. El país va por buen camino, dice usted, y esa es una señal de buena voluntad, como lo señalaba yo mismo antes, de que hay que construir sobre lo que ya está. Hay algo que está, la sensación de que está viciado, y es lo que ocurre en Carabineros. Y me gustaría que usted nos ayudara, que conoce a Sebastián Piñera hace tantos años, nos ayudara a interpretar el saludo que le dio ayer, las primeras señales respecto del general Villalobos, qué cree que debería pasar. Y usted, como ex ministro de Defensa, que no hay tutela sobre Carabineros en su momento, pero conoce a las Fuerzas Armadas bastante bien. A las instituciones armadas, claro. Me gustaría saber que analizara este momento político que se está viviendo, cómo cree que debería resolverse. Mire, creo que la parte final, Matías, de la frase suya es la clave. ¿Cómo habría que resolverlo? Hay hoy día en Carabineros objetivamente una situación de incertidumbre respecto del alto mando que hay que zanjar. Que hay que zanjarla ya sea mediante una reafirmación o mediante la solicitud de que las autoridades o la autoridad simplemente dé un paso al costado. Esa es la situación que hoy día está arriba de la mesa. Mira, era el único comentario que había ayer entre pasillos en el Congreso de que la situación de Carabineros no daba para más y que había que resolverla. Entonces, conociendo al presidente, yo creo que el presidente va a tomar una definición. Pero lo que no puede tenerse es una institución, como quien dice, con un mando en situación de incertidumbre. Por lo tanto, esa situación hay que resolverla. ¿Es cuestión de horas? Yo pienso que la tiene que resolver rápido el presidente, porque si no, insistimos, pues, Nicolás, se mantiene una situación de incertidumbre. Entonces, un cuerpo armado, un cuerpo... Andrés Alamán, Andrés, ¿no se caracteriza usted por ser un hombre del eufemismo? ¿Qué significa resolverla? Lo que estoy diciendo, o reafirmar o solicitar cambios en el alto mando. Eso es resolver la situación de Carabineros. O se reafirma o se producen cambios. ¿Y los cambios son solo Villalobos o más gente? Mira, todo eso ya es parte de la especulación, porque yo no tengo de verdad los antecedentes para saber exactamente cuál debiera ser la magnitud de ese cambio. Pero lo que yo veo clarísimo es o se reafirma o se cambia. No hay más. Y eso debería ser relativamente temprano. ¿Cuántos días? ¿Un día, 2 días, 3 días? No sé. Realmente no tengo esa brújula tan finita, ¿no? Senador Andrés Alamán, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Andrés. Listo, pues. Gracias, Andrés. Buenos días. Chao, buenos días.